Hola, ¿cómo estás? Soy Marcelo Burman y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Promptit y al episodio número 46 de el primer programa semanal de América Central y el Caribe dedicado a la inteligencia artificial. Promptit, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y SEO de Conecta B2B. Gracias por acompañarme un año más en el primer programa que, como sabés, se dedica a la inteligencia artificial desde los países de América Central y del Caribe. Y siempre empezamos hablando de noticias y estas son las que más me impactaron en esta última semana. AI News. Google va a invertir hasta $40.000 millones en Anthropic, la firma creadora de Claude. La suma va a depender de si Anthropic cumple con ciertos objetivos de rendimiento. Recordemos que recientemente recibió $5.000 millones de parte de Amazon, con la opción de invertir más en función de su rendimiento. Estas inversiones valoran a la firma que conduce, como sabés, Darío Amodei, en $350.000 millones. Para que te hagas una idea de qué significa este monto, hoy Anthropic es más valiosa que la suma de Nike y McDonald's. Andon Labs está llevando a cabo un experimento para comprobar si los agentes de inteligencia artificial pueden gestionar negocios del mundo real. Hace unos días inauguró una boutique dirigida por una agente llamada Luna. Hasta el momento Luna ha tenido problemas con los horarios de los empleados y por alguna razón ha pedido un overstock de velas aromáticas. El objetivo del experimento era obtener beneficios, pero desde su apertura perdió cerca de $13.000. Parece que todavía los agentes no son buenos vendedores, pero al menos la tienda huele muy bien. La empresa Colgate se convirtió en los últimos días en un claro ejemplo de cómo no hay que emplear la inteligencia artificial, luego de compartir en sus redes sociales una publicidad para promocionar sus nuevas pastas dentales con sabor a coco y sandía. La imagen que estás viendo a mi lado parece bastante común y todo parece correcto, pero si prestas atención en detalle, el envase de la pasta de dientes presenta un texto distorsionado típico de las imágenes generadas por inteligencia artificial. Si bien en algunas partes la tipografía solo está ligeramente borrosa, en otras secciones son completamente ilegibles y resultan imposibles de ignorar. Y efectivamente la gente las vio y no tardaron en llegar las críticas. El resultado, miles y miles de comentarios negativos de usuarios, el más benevolente pidiendo por favor que una empresa valuada en $66.000 millones se digne a contratar un diseñador gráfico que sea de carne y hueso. La cantante Taylor Swift presentó 3 solicitudes de marca en Estados Unidos para proteger elementos ligados a su identidad. 2 registros sonoros con frases dichas por ella y una imagen tomada durante una presentación de su gira Eras Tour. El objetivo es claro, blindarse frente al uso no autorizado por sistemas de inteligencia artificial. El caso también puede anticipar una tendencia, actores, músicos, deportistas y creadores que podrían avanzar con registros similares para monetizar licencias legítimas o bloquear, por supuesto, el uso abusivo de inteligencia artificial. En enero pasado, por ejemplo, Matthew McConaughey registró como marca su famosa frase "All right, all right, all right", de la película Rebeldes y Confundidos de 1993, además de otros usos no autorizados de su imagen y voz. Varios reportes están indicando que OpenAI se habría asociado con MediaTek, Qualcomm y Luxshare para construir un teléfono móvil que probablemente funcione con su propio sistema operativo y donde los agentes de inteligencia artificial podrían reemplazar las mismas aplicaciones. Detrás del proyecto aparece una figura clave, una figura absolutamente clave, Jony Ive, ex jefe de diseño de Apple y uno de los arquitectos del iPhone moderno. Su estudio Long From ya venía trabajando con OpenAI y ahora ese vínculo podría desembocar en el producto más ambicioso de toda la alianza. Shar Crane, fundador de la empresa Pocket OS, publicó un ensayo viral esta semana que ya acumuló cerca de 7 millones de visitas, porque parece una historia de terror del mundo corporativo moderno. Su agente de inteligencia artificial se descontroló, ignoró estrictas medidas de seguridad y eliminó toda la base de datos de producción de la empresa.
El agente de Crane estaba completando una tarea cuando decidió arreglar entre comillas un problema no relacionado y en cuestión de 10 segundos ejecutó un comando destructivo que borró la base de datos de producción y también las copias de seguridad recientes. Cuando se le preguntó por qué ignoró las medidas de seguridad, el agente admitió: violé todos los principios de seguridad que me dieron. PocketOS ejecutaba Cloud Opus 4.6 dentro de Cursor, dos de las herramientas hoy más utilizadas por agentes de programación. El propio Crane tiene 15 años de experiencia en ingeniería y estableció reglas explícitas que prohibían los comandos destructivos. Si bien los datos de PocketOS finalmente se recuperaron tras más de 30 horas de incertidumbre, esta historia nos recuerda que incluso los modelos más avanzados de hoy, incluso también ellos pueden ser impredecibles y a veces ignorar las reglas. Consejo: hay que experimentar, pero con mucha precaución. Con un solo prompt, ahora Gemini puede crear archivos PDF, Microsoft Word y Excel, Google Docs, Sheets y Slides y mucho más directamente en el mismo chat, lo que significa que podés pasar rápidamente de una idea a un archivo completo sin salir del propio Gemini. En lugar de copiar, pegar, reformatear, esta actualización te va a permitir transferir fácilmente tu trabajo a diferentes aplicaciones. Para la mayoría de los formatos podrás descargar el archivo directamente a tu dispositivo o exportarlo a Google Drive. Los formatos compatibles incluyen PDFs, .doc, .xlx, CSV, texto plano, formato de texto enriquecido, Markdown, cantidad de formatos diferentes. Esta función ya está disponible para todos los usuarios de la app Gemini a nivel mundial, así que te invito, si ya lo probaste, contame cómo te fue. En el sector TI, si no está conectado, está desactualizado. En IT Now, hemos creado el núcleo donde la región se actualiza de verdad. Conozca la gira de eventos que mueve la aguja tecnológica en Centroamérica y el Caribe. Visite nuestro sitio web y conozca el calendario completo de eventos. Academia. En esta sección Academia, cada semana te voy a traer alguna herramienta, algún pensamiento o algo de cómo tenemos que aprender a usar inteligencia artificial. Y hoy no quiero hablarles de la inteligencia artificial como una amenaza tecnológica. Quiero hablarles de algo mucho más cercano, más cotidiano y probablemente muchísimo más peligroso. El verdadero riesgo de la inteligencia artificial no está en la máquina, sino está en nosotros, en cómo la usamos. Está en ese factor hombre. Porque la inteligencia artificial por sí sola no decide si se supervisa o no. No decide si alguien valida sus respuestas. No decide si existen métricas para medir calidad, precisión o neutralidad. Eso somos nosotros los que lo vamos a decidir. Y cuando adoptamos estas herramientas sin control, sin criterio y sin revisión, no solo automatizamos tareas, también automatizamos los propios sesgos con los que les estamos trabajando. Por eso el reto no es únicamente tecnológico, el reto es humano. Primero necesitamos hacer visibles los sesgos cognitivos que aparecen cuando interactuamos con sistemas de inteligencia artificial. Después vamos a necesitar diseñar controles de lo que hoy se conoce como el Human in the Loop, y vas a escuchar mucho hablar de este concepto en los puntos críticos de decisión. Y por último, necesitamos medir y corregir de forma continua, porque sin validación humana estructurada, la eficiencia puede convertirse en una ilusión de control. Y esa ilusión de control es precisamente una de las mayores trampas de esta nueva etapa. Uno de los sesgos más frecuentes que vivimos es el sesgo de automatización. Es decir, aceptar automáticamente lo que produce un sistema solo porque suena bien, porque parece coherente o porque incluso nos ahorró mucho tiempo. La inteligencia artificial responde con seguridad y nosotros solemos bajar la guardia. Copiamos, pegamos y seguimos adelante, sin contrastar, sin pedir justificación, sin comprobar si realmente tiene sentido. El antídoto para esto aquí es muy simple, pero muy poderoso. Validar siempre. Hacernos una pregunta incómoda. Si esto me lo dijera un compañero, ¿le pediría que me lo justificara? Si la respuesta es que sí, entonces también hay que pedírselo a la inteligencia artificial. Y a esto le sumamos otro riesgo, que suele ser muy común, que es el sesgo de confirmación. Muchas veces no usamos la inteligencia artificial para descubrir la verdad, sino para confirmar lo que ya pensábamos. Le hacemos preguntas orientadas, incluso reformulamos el prompt y abrimos otra ventana. Insistimos hasta que la herramienta nos devuelve una respuesta alineada con esa idea inicial que teníamos. Y entonces sentimos que tenemos razón, cuando en realidad
solo hemos construido un espejo que nos devuelve nuestra propia opinión, solamente mejor redactada. El antídoto frente a esto es cambiar la intención de la pregunta. En vez de pedir argumentos que confirmen nuestra idea, tenemos que pedirle a la inteligencia artificial que la desmonte, que la desarme, que la cuestione, que nos muestre por qué podríamos estar equivocados. A veces la mejor pregunta no es por qué esto funcionará, sino qué estoy dejando de ver. Sigamos un poco con los sesgos. Hoy te voy a contar 8 que solemos tener y que tenemos que aprender a cómo trabajar con ellos. También aparece el efecto ancla. La primera respuesta de la inteligencia artificial suele condicionar todas las siguientes. Si nos da 3 opciones, dejamos de buscar una cuarta. Si propone una cifra, todo lo que va a venir después gira alrededor de esa cifra. Y de así es así que dejamos de explorar posibilidades nuevas y empezamos a iterar dentro del marco que la propia inteligencia artificial nos marcó desde el principio. El antídoto acá es obligarnos a salir de ese primer carril mental. Pedir 3 enfoques radicalmente distintos, no 3 versiones parecidas, que sean distintas de verdad. Porque si solo refinamos la primera respuesta, no estamos pensando mejor. Simplemente estamos decorando el primer sesgo. Y junto con el ancla aparece el cuarto de los que te tengo para contar, que es el sesgo de autoridad. Los modelos de lenguaje hablan con una fluidez y una seguridad tan pero tan convincentes que nuestro cerebro los trata como si fueran realmente expertos incuestionables. Pero una inteligencia artificial no conoce necesariamente nuestro contexto, nuestros datos, nuestro equipo e incluso nuestro mercado. Puede sonar muy segura y aún así estar completamente fuera de foco. El antídoto en este caso es recordar algo esencial. La inteligencia artificial es nuestro copiloto, no es un oráculo. Una buena forma de comprobarlo es hacernos esta pregunta. ¿Aceptaría la misma idea si me la dijera una persona junior, muy elocuente, pero sin contexto real de nuestro negocio? Si la respuesta es que no, entonces tampoco deberíamos aceptarla sin revisar, solo porque venga envuelta en lenguaje convincente. Otro fenómeno especialmente peligroso es el que se conoce como el Dunning-Kruger inverso. Cuando usamos la inteligencia artificial, podemos empezar a sobreestimar nuestra propia competencia. Creemos que dominamos un tema simplemente porque la herramienta nos dio una buena respuesta. Pero recibir una explicación brillante no es lo mismo que entenderla de verdad. El antídoto, acá es lo que se conoce como el test del café. Es decir, si ahora mismo, sin la inteligencia artificial por delante, en una conversación informal o en una reunión exigente, tuviéramos que defender esa idea con claridad, con criterio y con ejemplos, ¿podríamos hacerlo? Si no podemos, entonces no incorporamos conocimiento, solo tenemos acceso temporal a una muy buena respuesta. Si seguimos viendo, la siguiente es lo que se conoce como descarga cognitiva. Es ese momento en el que dejamos de usar la inteligencia artificial para pensar mejor y empezamos a usarla para no pensar. Le pedimos que nos haga un plan, una estrategia, una decisión, antes siquiera de haber aclarado qué queremos, para quién lo queremos o con qué recursos contamos. En ese instante, la inteligencia artificial deja de amplificar nuestro pensamiento y empieza a sustituirlo. Y ese cambio es muy peligroso. La forma de contrarrestarlo es primero definir el objetivo. Antes de abrir la inteligencia artificial, antes de lanzar el prompt, antes de pedir ideas, necesitamos tener claro qué problema queremos resolver, qué decisión está en juego y qué criterios importan de verdad. La inteligencia artificial funciona mucho mejor cuando llega después del pensamiento, no en sustitución del pensamiento. Además, no siempre le damos a la inteligencia artificial el contexto más relevante. Muchas veces le damos el contexto más reciente o más emocional. Eso es lo que se conoce como el heurístico de disponibilidad. Si tuvimos una incidencia hace una semana, ese problema ocupa toda nuestra atención, aunque los datos de 6 meses cuenten otra historia. La inteligencia artificial trabaja con la realidad que le damos. Y si esa realidad pasa a estar sesgada, su respuesta también lo va a estar. El antídoto acá es muy claro, dar contexto con datos, no con impresiones, no con lo último que recordamos, no con lo que más ruido hizo, sino con la evidencia que realmente representa la situación. Y cuando llevamos demasiado tiempo iterando una idea mediocre, aparece el próximo sesgo, que es el de costo hundido. Invertimos tantos mensajes, tanto tiempo, tanta energía, que nos resistimos a soltar ese enfoque. Seguimos poniendo parches, seguimos refinando, seguimos insistiendo. Pero iterar
no siempre es mejorar. A veces iterar es solo una forma de retrasar una decisión incómoda. La forma de contrarrestarlo acá es saber cuándo descartar y empezar de nuevo. Hacernos una pregunta brutalmente honesta. Si esta conversación empezara de cero, ¿elegiría el mismo enfoque? Si la respuesta es no, entonces lo inteligente es no seguir corrigiendo, sino reiniciar. En el fondo, la inteligencia artificial no inventa todos estos sesgos. Lo que hace es amplificarlos, los acelera, los escala y en muchos casos los disfraza de inteligencia y eficiencia. Por eso una adopción madura de la inteligencia artificial no consiste solo en desplegar herramientas, consiste en diseñar criterio, en saber cuándo confiar, cuándo revisar, cuándo cuestionar e incluso cuándo detenerse. Consiste en crear una disciplina de uso, no solo una capacidad de uso. La conclusión es muy simple. El riesgo no es que la inteligencia artificial piense como un humano. El riesgo es que los humanos dejemos de pensar cuando usamos inteligencia artificial. Y por eso el verdadero liderazgo en esta era no va no en quién use más inteligencia artificial, sino en quién sepa gobernarla mejor, en quién sepa detectar los sesgos, aplicar los antídotos correctos y construir procesos donde la inteligencia humana siga estando siempre al mando. La inteligencia artificial puede darnos velocidad, puede darnos escala, puede darnos productividad, pero si no diseñamos supervisión, validación y pensamiento crítico, también puede darnos errores más rápidos, sesgos más invisibles y decisiones muy mal fundamentadas. Por eso, más que adoptar inteligencia artificial, lo que necesitamos es aprender a usarla con criterio humano. Un gran proyecto no se levanta solo con planos. Se construye con los expertos adecuados. Construir es el punto de encuentro real para la comunidad de desarrolladores, ingenieros y arquitectos de la región. Los eventos en donde la actualización técnica y el networking de alto nivel se convierten en la base de su próxima obra. Súmese a la gira que conecta a los tomadores de decisiones de la industria. Conciencia. Uno de los grandes miedos alrededor de la inteligencia artificial es el desplazamiento de puestos de trabajo, la amenaza de desempleo. Pero ¿puede la inteligencia artificial exterminar empresas enteras? El catastrófico gráfico que vas a ver a mi lado ahora corresponde a la evolución bursátil de una empresa que en 2021 era una de las favoritas de Wall Street. Con una evaluación de mercado de casi 15 billones de dólares, sus acciones cotizaban a 115 dólares en ese entonces, pero hoy valen menos de $1. ¿Qué le pasó? Bueno, pasó la inteligencia artificial. Te presento aquí a Chegg, quizás la primera compañía en ser absolutamente liquidada por la llegada de la inteligencia artificial. Chegg es una firma estadounidense de tecnología educativa que ofrece ayuda con tareas, clases en línea y otros servicios para estudiantes. Fue sumamente popular durante la pandemia cuando la demanda de educación online alcanzó niveles récord y Chegg aprovechó esa oportunidad para obtener resultados financieros astronómicos. Pero la llegada de ChatGPT y Gemini revolucionó totalmente la educación. Y estas herramientas ofrecen respuestas instantáneas a los estudiantes, lo que hace que plataformas como Chegg resulten prácticamente obsoletas. Y cuando una capacidad se vuelve commodity de la noche a la mañana, el mercado no te perdona. La lección central es que la inteligencia artificial no solo crea nuevas compañías, también está redefiniendo cuáles merecen seguir existiendo. Muchas empresas tecnológicas construyeron negocios sobre intermediaciones costosas. Buscar información, resumirla, explicarla, clasificarla o responder preguntas. Son justamente esas tareas donde la inteligencia artificial avanza a toda velocidad. Quizás Chegg sea recordada como la primera gran víctima visible de esta transición, pero desgraciadamente no va a ser la última. Cada sector con tareas repetitivas y contenido estandarizado hoy está bajo la lupa. Así que la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar industrias, sino si las compañías van a descubrir a tiempo que ya están siendo reemplazadas por ella. La eficiencia de un negocio se mide por la calidad de sus conexiones. La gira de eventos de mercados y tendencias es un entorno diseñado exclusivamente para el networking y el cierre de alianzas que definen el mercado. Ingrese a nuestro sitio y asegure su lugar en donde los negocios suceden. Mercados y tendencias. 15 años impulsando la visión empresarial de la región.
Además de ser una herramienta urgente para tu empresa, la inteligencia artificial es un instrumento vital para tu imaginación. Sin importar cuál sea tu pasión, película, fotografía, publicidad, pintura, literatura, humor, lo que sea, cada semana te voy a traer nuevos ejemplos de cómo está impactando eso que tanto te gusta. Esta semana te traigo 3 nuevos ejemplos para sorprenderte, inspirarte y cuando lo veas simplemente digas, ¡hey, amazing! ¡Hey, amazing! Desde su lanzamiento Seedance 2.0, el modelo de animación de video de la empresa creadora de TikTok está provocando un verdadero sismo en la industria cinematográfica. Y no es para menos cuando vemos cosas como las que ahora estás viendo a mi lado. Este video es la recreación de una famosa escena de la serie Game of Thrones. La original demandó millones de dólares de presupuesto y meses de producción. Pero esta versión se hizo con apenas $6 en créditos de Seedance y solo 3 horas de trabajo. Me parece que para Hollywood, parafraseando justamente a Juego de Tronos, el invierno está llegando. Vamos al segundo caso. El video que estás viendo a mi lado ya tiene más de 2.5 millones de visualizaciones en redes sociales. Se trata de un icónico personaje de Star Wars que, caído en desgracia, intenta empeñar sus espadas de luz yendo al famoso programa de TV de History Channel, Pawn Stars, más conocido en nuestra región como El Precio de la Historia. Hace tan solo 2 años, esto podría haber sido un anuncio promocional multimillonario o algo que se emitiría durante, por ejemplo, la tanda del Super Bowl, en el que seguramente habrían trabajado durante meses varios artistas de efectos visuales. Hoy es contenido viral de alta calidad que se crea en apenas minutos con costos irrisorios. Para terminar, ¿alguna vez te preguntaste cómo se vería nuestro presente desde la mirada de un niño de los años 90? Mira este video. So you're telling me, in the future, people just stare at a little box all day, inside and outside? And in the future, you don't even own the music, you just pay every month to borrow it? Like, if you stop paying, the music just disappears? Wait, so before people eat, they take a picture of the food and show strangers? And the strangers like and comment on it? So in the future, everyone has their own phone and they use it to type messages instead of call? And if someone calls you without typing it first, it's considered rude? So you're telling me in the future people just post their diary for everyone to see? Some people get paid for it. For their diary? And in the future, a little box just tells you where to go, turn by turn, and people still get lost? If you want food from a restaurant, you just tap the box and a stranger brings it to your door and you pay extra for that and then you rate the stranger? Our moms always say don't talk to strangers. But in the future, everyone just talks to strangers all day on the little box and shows them their house and their kids? So in the future, nobody ever just sits with the quiet, like ever? That sounds really exhausting. In the future, everyone's connected to everything, and people are still lonely. Okay, but do we at least still stay outside until the streetlights come on? No nos damos cuenta, pero muchas costumbres cotidianas que hoy damos por sentadas y comunes quizás no sean del todo normales. Este video fue generado obviamente por inteligencia artificial y no tengo dudas que te pegó fuerte. Y si se te escapó alguna lágrima, seguro que es porque extrañas épocas más sencillas que te hacen cuestionar si lo que hoy vivimos puede realmente considerarse progreso. ¿Lo es? Y con esto se fue esta primera edición de la segunda temporada de Promptit, de este canal en el cual cada semana te voy a estar hablando de inteligencia artificial, de noticias, de cosas que te van a sorprender o de cómo usarla mejor en tu día a día. Si te gustó, siempre la invitación, suscríbete, dale like a este video, así lo hacemos un poquito más viral. Ayúdame con eso, que no cuesta nada. Y por supuesto también te invito a seguirme en mis redes, en Instagram en burman.marcelo, en LinkedIn en Marcelo_Burman y por supuesto, o escribirme por correo, y por supuesto también en las redes de Conecta B2B. Un año que nos trae con más de 70 eventos en el año y que desde la próxima semana te voy a empezar a contar qué es lo que se viene para este año porque estamos a full
recorriendo todos los países de América Central y el Caribe. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta iniciativa y, por supuesto, por sumarte a este mundo de inteligencia artificial que no es futuro, sino que es presente. Hasta dentro de 7 días. Chao. Prompted, el primer programa online semanal en video y podcast sobre inteligencia artificial de América Central y el Caribe. Un espacio que conecta a la audiencia empresarial con las últimas tendencias, herramientas y aplicaciones prácticas de la IA en las organizaciones. Conducido por Marcelo Burman, especialista consultor en IA y SEO de Conecta B2B.